El Chaltén es un lugar que verdaderamente enamora. Si te gusta el trekking y el contacto cercano con la naturaleza, vas a encontrar tu lugar en el mundo. Chaltén es la capital nacional del trekking. En este video te voy a contar 6 cosas que nadie te cuenta y que van a ser muy importantes para vivir una experiencia plena, intensa e inolvidable en el Chaltén. Transporte. No existe el transporte público. Para recorrer los 215 kilómetros desde el Calafate al Chaltén, salen buses y transfers varias veces por día, tanto del aeropuerto como de la terminal. El recorrido toma unas 2 horas aproximadamente y el valor es de unos 40.000 pesos por persona y podés comprarlos en cualquiera de los puntos de partida. Comprarlos por aplicación puede salir más caro, aunque podés chequear allí los horarios de partida. Y aquí hay un tema clave: lleva pesos. En el Chaltén, teniendo efectivo, vas a ahorrar mucha plata. Pagando con billetes argentinos, suele haber descuentos y el cambio del dólar no siempre es conveniente. También toman tarjetas y billeteras virtuales en los comercios más frecuentes como el supermercado. Una vez en el pueblo se camina. Es un pueblo de montaña pequeño y dentro del Chaltén todo es a pie. Ir al glaciar Huemul o al río eléctrico es lejos y ahí vas a necesitar contratar un transfer. Lo podés hacer generalmente desde el alojamiento o en el mismo pueblo de un día para el otro. Bueno, estamos con Osmar, que es la persona que te facilita la entrada, el ingreso a la laguna del Huemul y el glaciar Huemul. Osmar, contanos qué nos encontramos al final del recorrido, cuánto dura. Ok, este sendero a la laguna y glaciar Huemul sí es un sendero de 2 kilómetros, más o menos tendrán unos 45 minutos o 1 hora para llegar. Sí es una dificultad media, va en gradual ascenso. Cuando ustedes lleguen a una cima van a tener de vista panorámica el glaciar. Si ustedes continúan caminando, llegan finalmente a la laguna Huemul, teniendo de vista panorámica el glaciar colgante enfrente. Que es impresionante, vale la pena. Vengan, acérquense acá. Tema alojamiento. Es increíble que en un pueblo tan chiquito haya una enorme variedad de opciones. Tenés desde hoteles de $400 la noche, hoteles más baratos, hostels con habitación y baño individual por $80 y compartido por $20. También hay campings, tanto como para rodanteros, carpa como glamping. Nosotros, que somos 2, encontramos un alojamiento al pie de la base de los senderos por $60 con desayuno, que fue una experiencia muy buena. Hay que buscar y tener efectivo, te va a ayudar a ahorrar. Lo más económico siempre va a ser acampar, pero si te da el bolsillo, intenta hacer aunque sea una noche en algún alojamiento para que el cuerpo pueda recuperarse. Postdata: hay casas donde alquilan lo que necesites de camping sin necesidad de llevar todo. Si estás solo, te recomiendo hostel, porque compartir experiencias es una parte enorme del viaje. Tercer tema comidas. Diciembre, enero y febrero son los meses más caros. Busca en Booking y trata de que el lugar tenga cocina como podría ser un hostel. También allí encontrás un clima de camaradería donde el que se va deja todo lo que sobra de comida para el que viene y te ahorras de comprar azúcar, sal, aceite e incluso te dejan las garrafitas de camping que no se pueden transportar en el avión. Comer puede ser caro, así que poder cocinarse es clave. Hay happy hour y menú del día. Podés llegar a cenar por $30, pero no tuve buena experiencia con la calidad de la carne de la zona. Ojo, lo digo yo que soy argentina. El súper más económico que conseguimos está sobre la calle San Martín, que es la calle principal. También es el que tiene mayor variedad de productos. Ahora te voy a hablar del pueblo. Como argentina me sentí extranjera en mi propio país. Nunca me había pasado algo igual. Hemos cruzado personas de muchísimos países. Esto es absolutamente sorprendente. Estar en el supermercado, en las picadas, y la gente que te rodea no habla tu idioma. Es rarísimo. Febrero, plena temporada de descanso en Argentina y el 95% de la gente es extranjera. Y en su mayoría franceses o belgas, canadienses, ingleses, alemanes, españoles, rusos, coreanos, japoneses, chinos, griegos, americanos, italianos. Muchos que no distinguimos su idioma, y también de países latinoamericanos como México, Colombia y Brasil. Esto crea un clima único, porque todos estamos en la misma, maravillados con el increíble lugar y la experiencia,
lidiando con el cansancio, hermanados por el respeto y la solidaridad. Generalmente están en grupo o en pareja, pero también hay familias y bastante gente sola. Una particularidad del pueblo son los perros callejeros. Hay muchísimos y te recomiendan explícitamente no darles de comer, porque luego te siguen y está prohibido llevar animales a los senderos dentro del Parque Nacional, por lo que termina siendo un problema. Se dejan acariciar y los vas a encontrar casi en el mismo lugar tanto a la ida como a la vuelta de tus travesías. A las 11 de la noche se corta todo. No hay joda o vida nocturna, se vive el día, a pleno. El quinto y último punto son los senderos. Los más espectaculares son Laguna de los Tres y Laguna Torre. Ambos tienen unos 20 kilómetros entre ida y vuelta y son de dificultad media, sobre todo Laguna de los Tres, que luego del kilómetro 9, y te vas a acordar de mí, se pone muy difícil. Se calcula que en ese tramo, por cada metro, se suben unos 40 centímetros. Reservar los días de mejor clima para estos dos, porque las vistas despejadas del Fitzroy y las cumbres cercanas son todo. Te vas a dar cuenta que es la razón por la que hiciste el esfuerzo y claro que vale la pena. Un extra, trata de descargar Maps.me. Tiene todos los senderos cargados y funciona sin señal, porque la señal no está disponible en todo momento y en todo lugar. ¿Te toca un día feo de descanso? Aprovecha para conocer el Chorrillo del Salto o los miradores del Cóndor y las Águilas. También la laguna del glaciar Huemul, que es espectacular, pero requiere traslado. Son más cortos y se disfrutan muchísimo. Llegamos al glaciar Huemul después de 45 minutos de una caminata ardua pero divertida en el medio del bosque. Difícil de llegar acá, pero llegamos. Y la verdad que no me queda ni palabras para describir lo que es este lugar. Yo he conocido muchos lugares en muchos países y lugares del mundo. Este lugar es increíble. Los invito a los extranjeros a conocerlo. Es en el Lago del Desierto, acá en Santa Cruz, cerca del Chaltén. Y a los argentinos a valorarlo, a quererlo, a respetarlo. Es un lugar maravilloso. Dentro de los senderos te voy a dar el primer tip básico. Porque el clima, que es el tip, te condiciona, el clima manda, el clima te restringe. Lo primero que tenés que saber es que el clima cambia todo el tiempo. Aún previendo un sol pleno en tu dispositivo, puede haber variaciones. Del clima depende tu seguridad y comodidad en las picadas. A veces las ráfagas de viento pueden ser muy potentes. WindGuru es una buena herramienta para aproximarte con más precisión a lo que va a pasar con el clima. El tip básico B tiene que ver con las entradas al parque. Si planeas quedarte varios días, te recomiendo comprar el FlexiPass de 3 días. Va a salir mucho más económico que pagar día por día y lo puedes comprar anticipado en la web de Parques Nacionales, aunque también es posible pagarlo directamente en el lugar. Comprá el de 7 días si tu plan es ir al Calafate y visitar el glaciar Perito Moreno, porque allí también tendrás que pagar el ingreso. El último y sexto tip es cuántos días necesito para el Chaltén. Por mi experiencia, 5 días o más es perfecto. Si tenés una semana y la dividís con el Calafate, haces 5 días y 2 días. Nosotros hicimos 4 días y 3 días y sentimos que nos sobró para el Calafate y nos faltó para el Chaltén. No hagas más de 3 días en el Calafate.
Muchos hacen base en el Calafate y van por el día al Chaltén. No lo recomiendo. Calafate es una ciudad y Chaltén un pueblo, y la experiencia es muy diferente. Te invito a ver los shorts de este canal de YouTube, donde te cuento más sobre temas específicos sobre el Chaltén y el Calafate. Espero que te ayude para aclarar las dudas más frecuentes. Cualquier cosa, no dudes en dejar tus comentarios y consultas. Chaltén es ahora mi lugar en el mundo. Y a modo de conclusión, sobre 5, yo le pondría 5 puntos. Totalmente. Y sí realmente vale la pena el esfuerzo de viajar y de llegar, que al menos para el que le gusta el trekking y la aventura, que no necesariamente es aventura extrema, pero es una aventura, vale la pena llegar hasta acá. Vale la pena. ¿Le ponemos un 5? 5 sobre 5. Voy a hacer como un apartadito para las personas que tienen diabetes y que por ahí se inhiben ante las propuestas por ahí un poco más complejas. Es todo un desafío hacer 20, 25, 30 kilómetros en camino de montaña, llegar hasta un lugar. Puede resultar de alta complejidad esto de manejar las glucemias. El propósito de una persona que tiene diabetes es sostener su glucemia estable la mayor cantidad de tiempo posible. Eso se ve desafiado, digamos, cuando uno hace una caminata de esta magnitud, digamos, de 20, 25 kilómetros. Entre ida y vuelta. Entre ida y vuelta, pero los invito a preguntarme todo lo que les haga falta en función de no sentirse inhibido a tomar desafíos como este y conseguir logros como cualquier persona, ¿sí? Se puede lograr, es muy emocionante en esta condición de tener diabetes, lograr objetivos como cualquier otra persona y teniendo todos los recaudos necesarios, como esto de llevar alimento, caramelos y demás, para no sorprenderte en una picada con una hipoglucemia, un bajón de azúcar, y que eso, digamos, se complique para las personas que te acompañan eventualmente en la caminata, pero se puede lograr, es posible. Los invito y los animo a tomar desafíos, por supuesto preguntándole a su médico, por supuesto asesorándose y por supuesto educándose en esto de tratar de mantener los valores siempre de una manera normal. Pueden lograr lo que se propongan.